Y vamos a la enseñanza del día de hoy. Como siempre, bueno, pues lo invito a que cierre sus ojos y me acompañe en una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Sabemos que por tu misericordia, Señor, tú no nos has consumido, nos has dado una buena oportunidad para seguir adelante y estamos aquí, Señor, agradeciéndote este día. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias, de lo difícil que pueda parecer pues las circunstancias en cada día, Señor, pues tú nos permites seguir adelante. Te pedimos que esta enseñanza la aprendamos, Señor, la valoremos, la atesoremos en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame en nuestras vidas, Señor, porque lo necesitamos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esta es la enseñanza número 51. Es la enseñanza número 51 en la serie En Palabras de Jesús y lleva por título El infierno. A ver, mis hermanos, ¿creen en el infierno? Bueno, mire, este tema no se toca mucho y por lo general todo el mundo trata de evitarlo. Es más, algunos que se dicen cristianos no creen en la existencia de un lugar de castigo, no creen. Y el día de hoy vamos a hablar de varios temas y vamos a terminar con el tema del infierno. Y mire, hay algunas personas que el infierno ya lo están viviendo aquí en la tierra, no necesitan estar del otro lado. Hoy hablé con unas personas, en particular una persona que tiene muchos recursos económicos y su vida es un infierno. Empezando por ella como persona. No, vive angustiada, ansiosa, nerviosa, molesta, frustrada. No puede disfrutar lo que el Señor le da. Y yo me asombré y le decía a mi esposa, mira, me da tristeza. Me da tristeza ver a esa mujer cómo vive, cómo está su corazón. Pero en fin, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de varios temas, pero creo que voy muy rápido. Vamos a entrar en el contexto y vamos a retomar donde nos quedamos la semana pasada. Jesús les está enseñando a sus discípulos la importancia de ser buenos administradores. Hasta ahí nos quedamos. Buenos administradores responsables, esforzados, éticos, morales, sagaces que saben utilizar sus recursos para bendecir a otros, etcétera, etcétera. Y creo que esto ya nos quedó muy claro. Pero los fariseos andaban por ahí escuchando estas palabras que Jesús les estaba dirigiendo a sus discípulos. Y molestos por lo que Jesús decía, empezaron a lanzarle improperios, ofensas. Ahora, ¿ellos por qué se ofendían con Jesús o con lo que decía Jesús? Dice la palabra de Dios que porque eran avaros, es decir, siempre se estaban fijando en el dinero. Eran unos tacaños, miserables, hombres ruines que amaban el dinero más que otra cosa. Por eso se burlaban de Jesús. Le invito a que me acompañe al libro de Lucas en el capítulo 16 y vamos a ver el último versículo que estudiamos la semana pasada. Lucas 16, verso 15. Búsquelo, por favor. Entonces les dijo, a los fariseos obviamente, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Bueno, ese fue el último versículo que vimos la semana anterior. La enseñanza de Jesús sobre servir a Dios y no a las riquezas y exhortar a los creyentes a administrar e invertir en el reino de Dios con el fin de cosechar bendiciones espirituales causó una reacción agresiva y hostil por parte de los escribas y fariseos. Pero con estas palabras Jesús estaba exhibiendo el corazón de estos religiosos, porque eso es lo que eran, solamente religiosos. Ellos solamente eran falsos adoradores, falsos maestros, estaban espiritualmente muertos, no entendían ni podían aceptar las cosas de Dios. Estos eran hombres sin amor y sin misericordia, fíjense lo que estoy diciendo. Y aunque estos hombres religiosos pensaban, y lo voy a poner así entre comillas, pensaban que representaban a Dios en la tierra y hacían muchas cosas para justificarse delante de los hombres y verse como buenos, en realidad solamente eran ciegos, guías de ciegos. ¿Por qué? Porque guiaban a las personas a un legalismo sin sentido y la dirección pues era la perdición eterna. Así de sencillo. Era evidente que todo lo que hacían los escribas y fariseos lo hacían solo para verse bien delante de los hombres, pero Dios no lo aprobaba. Dios no estaba de acuerdo con su forma de actuar, con su forma de dirigirse. Y con las siguientes palabras, Jesús declaró tajantemente, mire lo que le voy a decir, tajantemente, que ellos no tenían nada que ver con el Padre Celestial. Casi que ni los conocía. Que ellos no lo representaban. Que ellos, aunque eran religiosos, eran unos falsos.
Y mire, además hace un importante señalamiento de quienes sí habían representado a Dios. En Lucas 16:16 dice, les dice a los fariseos, y la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Bueno, ahora vamos a desglosar este versículo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Miren, en la primera parte del versículo Jesús les dice, ustedes escribas y fariseos son unos advenedizos, son unos ventajosos, se han aprovechado del pueblo, han suplantado y se han puesto en lugar de alguien que no son, pero en realidad ninguno, absolutamente ninguno de ustedes viene de parte de Dios. Fíjense lo que le está diciendo. La era de la promesa, de la llegada del Mesías, fue anunciada por verdaderos hombres de Dios, los profetas de antaño. Fue anunciado por Isaías, por Amós, por Zacarías, entre otros hasta el día en que llegó Juan el Bautista. Este fue el último profeta que vino verdaderamente de parte de mi Padre. Y Juan hizo su labor, él la completó desde el día en que proclamó el Evangelio en el desierto hasta el día en que me bautizó en el Jordán. Yo soy el cumplimiento de esa promesa. Fíjense lo que le está diciendo en ese pedacito. Y lo dice, desde entonces el reino de los cielos es anunciado. ¿Desde cuándo? Desde que Juan llegó a compartir en el Jordán. Él dejó en claro que el reino de los cielos se había acercado. ¿Recuerdan? Esto lo encontramos en Mateo 3:2 que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo dijo Juan el Bautista. Ahora, esta premisa es muy importante y mire, quiero que la guarde en su memoria. Arrepentíos, porque el arrepentimiento es parte crucial. Es parte crucial del por qué estamos usted y yo aquí, ¿sí? Arrepentíos. Y en la tercera parte del versículo dice, y todos se esfuerzan por entrar en él. A ver, parece con estas palabras que para entrar en el cielo, el esfuerzo tiene que ser personal, ¿verdad? Tenemos que echarle muchas ganas para estar en el reino de Dios, pero no es así. No es así tan literal. Ponga mucha atención. Todos sabemos que la salvación no conlleva ningún esfuerzo humano, ¿verdad? Esto es algo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Es un regalo de gracia, es un regalo inmerecido. Pero Juan dijo, arrepentíos. Y miren lo que significa arrepentirse. Arrepentirse implica un esfuerzo personal. Es una batalla, es una lucha interna de aplastar el orgullo, los anhelos egoístas, el pecado. Es pelearnos con todo eso que tenemos nosotros como hombres naturales. Y esto, mis hermanos, es algo de todos los días. Es esforzarnos por negarnos a la carne. ¿Están de acuerdo? Porque todos los días nos tenemos que esforzar en negarnos a nosotros mismos. Mire, ¿con qué batalla usted? ¿Con el chisme? ¿Con la lujuria? ¿Con el robo? ¿Con las mentiras? ¿Con las blasfemias? ¿Con el coraje? ¿Con su carácter? Es un esforzarnos. A eso es a lo que se está refiriendo. Y mire, Jesús mismo lo dijo en Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora, si usted recuerda esto, ya lo estudiamos a profundidad cuando vimos Lucas 9. Por lo tanto, este esfuerzo personal no es para entrar en el cielo, sino que es para la negación de nuestros apetitos carnales. Ahora usted dígame, diario, ¿tiene apetitos carnales, sí o no? ¿O nada más yo? Todos tenemos algo de qué negarnos cotidianamente. Ahora recordemos que estas palabras se las está dirigiendo a los escribas y fariseos. Y ellos vivían en un sistema de méritos propios, en un sistema de cumplimiento de normas. Y ellos entendían lo que era esforzarse, pero ellos se esforzaban por alcanzar reconocimiento y fama. Es por eso que fácilmente entendieron lo que les estaba diciendo Jesús. Jesús les dijo, ustedes escribas y fariseos son unos hipócritas, pero que necesitan esforzarse, pero no en hacer obras donde los hombres los vean, sino esfuércense en arrepentirse de todos sus pecados, que son muchos, pues solo con el arrepentimiento verdadero podrán ver a Dios. Y casi, mis hermanos, yo me lo imagino porque, bueno, eso es algo que me pasa cuando estoy leyendo la palabra de Dios y voy leyendo. Casi puedo ver a estos hombres diciéndole a Jesús, ¿cuáles pecados? Si somos intachables, obedecemos toda la ley. Y además somos descendientes de Abraham, claro que vamos a ir al cielo.
Y ahora viene una declaración muy interesante de parte de Jesús contra los fariseos, de esos que se decían defensores de la ley, porque ¿están de acuerdo? Ellos decían que eran defensores de la ley. Verso 17 de Lucas 16 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Estas palabras de entrada como que no tienen mucho sentido, pero Jesús estaba poniendo a él mismo como el más alto estándar de la ley. Porque la norma que él estaba poniendo no era el cumplimiento o la obediencia externa, sino una obediencia interna del corazón, un cumplimiento con convicción. Mire, cuando usted y yo obedecemos a Dios, no debemos de hacerlo para que los hombres nos vean, ¿sí? No debemos de hacerlo por aparentar, ni debemos de venir por quedar bien con alguien. Tenemos que hacerlo porque tenemos la convicción, porque eso está en nuestro corazón. ¿Está de acuerdo? Ok. Entonces, en teoría, los fariseos profesaban devoción a la ley. Ellos decían que la defendían, profesaban conocerla. Y mire, se la sabían de memoria, se sabían los mandamientos. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alegren en la tierra que Jehová tu Dios te da. También se sabían el no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Pero aunque se sabían la ley, era evidente que con sus obras, que con su vida, la despreciaban. Y Jesús se los hace notar. Dice Jesús, ustedes dicen que cumplen la ley, pero ¿cómo está su perverso corazón? Porque de entrada ustedes son unos adúlteros. Verso 18. Mira, desde dónde nos va llevando el Señor. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues esto, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces le dice, ¿ustedes creen que defienden la ley? Son unos adúlteros. Ahora, Jesús les está mostrando un pecado que era muy común en ese tiempo. Bueno, también en el de este tiempo, ¿verdad? Es algo muy común, cotidiano, de todos los días. Raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Y hoy me enteré de una pareja que por el dinero se van a divorciar. Muy triste, pero bueno. Ahora, los fariseos no adulteraban abiertamente, no, ellos eran muy cuidadosos. No se metían con una y con otra, ni trataban de que se enteraran sus picardías, ni andaban escondidas. ¿Qué hacían? En lugar de eso de andar por ahí escondiéndose, simplemente se divorciaban. Cuando ya no querían a su mujer, simplemente le daban carta de divorcio. ¿Para qué? Pues para irse a casar con otra mujer que fuera de su agrado. Así de sencillo. Ellos de manera conveniente, miren lo que le voy a decir, tomaban la ley de Moisés, esa ley que conocían sobre el divorcio, con una ventaja para ellos. Deuteronomio 24:1 dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, subraya la palabra indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Sí? Esto es lo que decía Deuteronomio, pero ellos nada más utilizaban esa parte de la ley, todo lo demás se les olvidó. Y por obvias razones, no vamos a entrar en profundidad en el tema del divorcio, nos llevaríamos mucho tiempo, ¿no? Es un tema muy extenso, pero a grandes rasgos lo que está escrito en Deuteronomio lleva el objetivo de evitar en lo posible que la gente se divorcie, que la gente se separe, que no haya segundas nupcias. Para eso es. Ahora, ¿hay motivos por los cuales se debe a alguien de divorciar? Sí, ¿no? Y puede haber segundas nupcias, sí, de acuerdo a la palabra de Dios, pero eso tendremos que estudiarlo a fondo. Pero los fariseos, ventajosamente, toman fuera del contexto esta parte y encontrar algo indecente en la mujer para usarlo como pretexto y darle carta de divorcio, desde su perspectiva era algo como lo siguiente: ser respondona, eso era algo indecente. Ser irrespetuosa, ser mala cocinera, no darle un hijo, no atenderlo de forma adecuada, que cuando llegue el varón le quite los zapatitos y le dé un masajito en los pies, etcétera, etcétera, ¿no? O por último, ser menos hermosa que una mujer, ¿se imaginan? Eso era algo indecente para ellos como pretexto. Ahí te va la carta de divorcio, ya no te quiero. Y los fariseos distorsionaron a su conveniencia lo escrito por Moisés. ¿Para qué? Para tener libertad de separarse de sus esposas por cualquier motivo. Por lo tanto, Jesús les dice en el verso 18, si ustedes repudian a su mujer por cualquier cosa, miren, no se hagan los santos.
No se den golpes de pecho y digan que cumplen con la ley. Ustedes están en pecado deliberado, están adulterando. Arrepiéntanse. Fíjense cómo se lo está diciendo el Señor. Ahora, Jesús podía seguir dando ejemplos de todo lo que ellos fallaban en la ley, ¿verdad? De todos los errores y fallas que tenían, pero pues no era necesario. Para muestra, dice el dicho, que para muestra un botón. Ahora, esto parece ser una dura confrontación, pero en realidad de parte de Jesús es amor a su más alta expresión. A veces nos equivocamos y pensamos que el amor es apapachos, caricias, etcétera, etcétera, ¿no? Arrumacos y ay, te quiero mucho. No, no. Amor es decir las cosas para evitar algo a futuro, para corregir, para guiar, para redarguir. Ese es el verdadero amor. Y Jesús se los decía con amor, arrepiéntanse. Y tal vez los fariseos, no lo sé, tal vez estaban tan acostumbrados a eso que no podían ver que estaban pecando. El otro día hablaba con una persona que tiene conocidos de los mormones y pues ellos tienen muchos recursos allá en Chihuahua y pues tienen 5 o 6 esposas, ¿no? Y para ellos es algo normal. Ellos así crecieron, así aprendieron, desde siglos atrás, ¿no? Y para los fariseos puede ser algo similar. Ellos no se daban cuenta que estaban en pecado. Pero Jesús, cada vez que tenía la oportunidad, los confrontaba. Les invitaba a que se reconocieran como pecadores, les tenía paciencia, les enseñaba con amor. Y el objetivo era siempre el mismo, llevarlos al arrepentimiento. Era ese el objetivo. Posteriormente, Jesús narra una historia que nos muestra la importancia de arrepentirse. Una verdad que muchos rechazan o hacen de lado. Y aquí vamos a entrar al tema del infierno. Continuamos leyendo y vamos a leer de corrido algunos versículos. Acompáñenme a Lucas 16, 19. Sé que se sabe la historia del hombre rico y Lázaro, pero bueno, vamos a leerla. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Bien, esta historia la conocemos, la hemos escuchado muchas veces. Pero, híjole, yo la estaba estudiando y se me ponía la piel chinita. Mire, tanto en aquellos tiempos como en la actualidad, la gran mayoría de las personas en el mundo, de una u otra forma, creen que tienen el cielo asegurado, ¿sí? Dígase de la religión que sea. Creen que cuando mueran estarán ahí disfrutando del paraíso. Y esto es independientemente de cómo vivan y en qué crean. ¿Por qué? Porque ellos utilizan una frase común que dicen que todos los caminos van a Roma. ¿Los han escuchado? Así es la gente. Y comúnmente hablan de un Dios tolerante, de un Dios amoroso, permisivo, que pasa por alto los pecados. Pero en realidad quienes piensan así, hablan de un Dios hecho a su conveniencia. No del Dios de la Biblia, quiero aclarar, porque suponen que si existe un Dios y existe un cielo, ellos deberían de estar ahí. Y el común denominador es que creen que no son tan malos. Sí, tal vez uno que otro errorcillo por ahí, ¿no? Pero no soy tan malo,
No soy tan malo como el asesino que está en la cárcel o como el ladrón, y se empiezan a comparar. No soy tan malo. Y la frase trillada que se escucha es: ¿por qué me va a mandar al infierno? Dios es bueno y me ama. No tiene ninguna razón por mandarme a ese lugar, si es que existe. Pero yo no creo que exista. Dios es amor. ¿Han escuchado a personas así? Es más, ustedes pónganse a platicar y eso es lo primero que les van a sacar. Dios es amor, no me puede mandar a ese lugar. Y la gran mayoría de las personas tienen la idea de que el infierno es una cruel y desagradable idea, que es injusta, y que un Dios bueno no puede mandar a nadie a este lugar de tormento. ¿Por qué? Porque iría en contra de lo que Él es, porque Dios es amor. Y para muchos el infierno es un concepto inventado para asustar a los hombres y poder manipularlos. Para muchos eso es lo que es el infierno. Ahora, este falso concepto de que todos, independientemente de quién sean y cómo crean y cómo vivan, irán al cielo, pues crea una falsa seguridad, ¿está de acuerdo? Crea una falsa seguridad en las personas. Pero cualquiera que se adentre un poco en la Biblia, en la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que el cielo y el infierno es una verdad y es algo central. Allí está. Y Jesús mismo con sus palabras afirmó la existencia del paraíso, donde estarán los que crean, y de un lugar de tormento eterno y consciente para todos aquellos que no crean en Él. Y Jesús narró esta historia como ejemplo. Esta es una parábola. Y lo hizo con la idea de aclarar el tema y vamos a desarrollar todo. Mire, regreso al verso 19 de Lucas 16. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Solamente la gente muy acaudalada, muy rica, pues puede hacer fiesta diario, ¿verdad? Y dice que podía darse el lujo de vestir de algodón egipcio, porque así era el lino, pintado de rojo, y el proceso para sacar el carmesí o el rojo era muy complicado, su valor era muy alto. Dice que cada día sea buffet, banquete, fiestas, lo que quieran comer, órale. Con estas palabras Jesús estaba exhibiendo, mire lo que estaba exhibiendo: la ostentación, la indulgencia, la pomposidad, el derroche, la soberbia, el orgullo de este hombre. Este hombre vivió una vida extravagante de lujos desmedidos. Eso es lo que está diciendo Jesús, verso 20. Ahora vamos al contraste. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Jesús está marcando un contraste extremo entre estos dos hombres. Ahora habla de alguien sin recursos económicos en lo absoluto. La palabra mendigo indica a alguien en la más extrema de las pobrezas. Es decir, nada, absolutamente nada. Y hay muy pocas personas así, pero sí las hay. Bueno, aquí en la ciudad, ¿verdad? Otros lugares donde está más difícil. Ahora, este hombre llamado Lázaro, muy seguramente había sido abandonado a la puerta del hombre rico, ya sea por sus familiares o conocidos, para que el hombre rico se hiciera cargo de él. Fueron y lo dejaron a la puerta. Probablemente este hombre estaba paralítico, estaba tullido, o había sufrido polio en su niñez. No lo dice la Escritura, pero dice Jesús que estaba echado, es decir, estaba tirado, postrado en la puerta. Y además estaba enfermo, estaba lleno de pústulas amarillentas, de pústulas malolientes. ¿Quién ha tenido una postemilla? Ahora imagínensela en el cuerpo. Verso 21 dice: y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ay, qué ansias, ¿no? Bueno, hay quienes les gustan los animalitos. A mí no me gustan que los animalitos me den lengüetazos en las manos, pero bueno, ahora imagínense en las llagas. Mire, Lázaro estaba a la puerta del hombre rico y muchas veces este hombre rico había pasado frente a él, frente a Lázaro, sin hacerle caso, sin mostrar el menor interés, ni la menor de las misericordias. Sabía de su existencia, pero no le interesaba en lo más mínimo. Lázaro se encontraba enfermo y con hambre, y lo único que anhelaba era comer un pedazo de migajas. Ahora, las migajas no eran lo que nosotros suponemos, no eran pedazos de alimentos que alguien dejó caer. Estos pedazos eran pan duro que los invitados a los banquetes lo utilizaban para limpiarse las manos. Era algo así como una especie de servilleta. Así que el pedazo de pan llevaba desperdicios y también algo de mugrita. Allí iba, ¿no? Mire, ¿quién de ustedes le ha quitado el migajón a un bolillo? Todos, ¿verdad? Y luego le han puesto la crema y luego el jamón
y luego le ponen el chile y se salta la crema y se escurre en la mano. ¿Y qué hacemos? Dejamos el bolillo, agarramos el migajón, nos limpiamos la mano y lo aventamos. ¿A poco no? Aunque sea la basura. Bueno, los de este tiempo hacían eso, se limpiaban la mano y la aventaban. Así de simple. Era algo así para que se dé una idea. Ahora, adicional a eso, que no podía comer Lázaro, que tenía mucha hambre, llegaban los perros semidomesticados o semisalvajes, como usted lo quiera ver, y le lamían las llagas a Lázaro. Es decir, estaba infectado y le llevaban más infección. ¿Se imagina la situación en la cual vivía él? Era algo que ellos podían entender según sus creencias. ¿Por qué? Para aquellos que tenían salud y riqueza, que un hombre tuviera prosperidad y dinero era porque estaba recibiendo el cuidado de Dios. Pero que un hombre pobre, que había sido abandonado, no tuviera nada, era porque era un pecador, un blasfemo, un infiel, y había sido abandonado por Dios. Y esto se hacía evidente más en su deteriorada salud. Los fariseos veían como una bendición el tener recursos o como una maldición ser pobre. Esa era su perspectiva. Y para las ideas arraigadas de ese tiempo, el estado espiritual de ambos, del hombre rico y del hombre pobre, se reflejaba en las apariencias externas y en los recursos que tenían. Pero, como todo en la tierra, pues tiene un fin, tiene un límite, y a ambos se les terminó el tiempo. Verso 22 dice: aconteció que murió el mendigo. Y mire, es bien interesante esta parte. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué sucedió? Ambos murieron. Pero las circunstancias de uno y del otro fueron muy diferentes entre sí. Dice la segunda parte del verso 22, que el rico fue sepultado. Es decir, murió tal vez en una lujosa cama, le hicieron un laborioso y largo funeral, y ante los hombres murió con honores. ¿Sí? Le hicieron toda una ceremonia de una semana. Y el nombre del rico, curiosamente, no se menciona, no tiene nombre. Pero Jesús hace énfasis en el nombre del pobre, Lázaro. Y mire lo que significa Lázaro. Significa Dios es mi ayuda, o a quien Dios ha ayudado. Y bueno, desde el punto de vista natural, pues no parece ser un nombre apropiado, ¿verdad que no? Pues no parecía que en su vida hubiera sido ayudado por Dios. Estaba hambriento, estaba enfermo y sin nadie que lo ayudara. Sin embargo, de alguna forma, Dios le proveyó lo necesario para entrar en el cielo. Y dice la primera parte del verso 22 que murió. Y mire, muy seguramente Lázaro murió entre los perros. No tuvo sepelio, a nadie le interesó. Murió como un desconocido y su cuerpo fue lanzado a una fosa común para que no estorbara ni apestara en la calle. Eso fue lo que sucedió. Pero Jesús dice que Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el hombre rico no pudo ni con todos sus recursos ganar un día más. Y ningún ángel fue por él para transportarlo al cielo. Ahí está escrito. Verso 23. Y en el Hades, ¿a dónde se fue? Derechito. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora ponga mucha atención, porque luego esto puede llegar a tener implicaciones secundarias y podemos confundirnos. Todo lo que está narrando Jesús es una parábola, es una alegoría que nos muestra la existencia de un lugar en la presencia de Dios, es decir, el cielo, y de un lugar de tormento eterno, es decir, el infierno. Es una alegoría, no quiere decir que sea exactamente así. ¿Sí me doy a entender? ¿Estamos? La forma alegórica en la que lo hace Jesús puede parecer muy simple y aparenta que ambos lugares están juntos y que se puede ver uno desde un lugar al otro. Pero todo esto está descrito con la intención de que los judíos presentes, el pueblo en general, sus discípulos, los fariseos y ahora nosotros lo pudiéramos entender. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. El alma del hombre rico terminó en el Hades. En el Antiguo Testamento se llamaba el Seol, pero para cuestiones prácticas, y no quiero profundizar mucho en el concepto de Hades, este es un lugar de tormento, es el reino de los muertos o morada de los condenados. En pocas palabras, el infierno. ¿Sí? Vamos a ser un poquito prácticos. Dice el verso 23 que el hombre rico alzó los ojos, miró a su alrededor, observó. Él estaba consciente del lugar en el que él se encontraba.
Y oh, qué gran tristeza y qué gran decepción. Se dio cuenta que no todos los caminos llegan a Roma. Dijo, me equivoqué. Su alma no estaba dormida y según este verso, inmediatamente después de morir, fue a parar a un lugar de tormentos, de sufrimiento y con la capacidad de recordar todo lo que había vivido. Entre dolor y lamentos vio a Abraham y vio a Lázaro. Estaba sufriendo. Verso 24 dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham. Mire, él reconoció a Abraham, no sé de qué forma, pero él reconoció su ascendencia, de dónde él venía, y tal vez pensó, ¿cómo es posible que esté en un lugar de tormento si soy descendiente del padre del pueblo judío? O sea, hello, soy descendiente, ¿qué hago aquí? Para cualquier judío escuchar esta historia, pues no era algo agradable, ¿verdad? Ellos se consideraban dueños de la promesa. Y dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Fíjense nada más, pidiendo por misericordia. Este hombre estaba clamando por misericordia, estaba pidiendo algo que él nunca pudo ni quiso dar. Algo que él nunca practicó, aún teniendo la oportunidad de hacerlo. Vio la necesidad y no ayudó. E imagino que esto le sucedió con muchos. Y este es algo para nosotros. Mire, y no le estoy diciendo que con las obras se va a ganar el cielo, no. Pero sí tenemos que tener misericordia. Y podemos ver algo más. Mire, en ese lugar de tormento, este rico no se está autojustificando y diciendo, ay, se equivocaron, soy inocente, no sé por qué estoy aquí, dame una oportunidad, yo no sabía, no se justifica. Él se dio cuenta que era culpable de muchos pecados, ya estaba ahí. Pero el hecho que él reconociera que estaba ahí, no significa que estuviera arrepentido. Y aún así en esta terrible condición, dice algo que es reprochable. Fíjese, desde ahí hace algo reprochable. Le dice a Abraham, y envía a Lázaro, mándalo. Este hombre rico todavía veía a Lázaro tan insignificante, tan bajo, como el menor de los sirvientes que literalmente le da una orden, mándalo, que vaya a él. Y mire, esta frase nos abre más el panorama. Este hombre rico, aunque siempre lo ignoró, a ese que estaba postrado y tirado ahí en la puerta, a ese que conocían como el pordiosero, este hombre rico conocía su nombre, le dijo Lázaro. Entonces eso quiere decir que mientras vivía, lo había identificado. Fíjense lo increíble. Sabía que era el mismo que estaba tirado paralítico al lado de su puerta, que era el mismo hombre lleno de llagas purulentas al que pudo ayudar, pero no quiso. Con ese hombre no quiso ni siquiera mostrarle un poco de misericordia, no le quitó ni el migajón del bolillo y se lo lanzó, ni siquiera eso. Y que al contrario siempre despreció, siempre rechazó. Y esto nos enseña, mis hermanos, que el infierno no es un lugar de arrepentimiento, no es un lugar correctivo, es un lugar de castigo severo, es un lugar punitivo. Eso es. Ya no hay oportunidad de arrepentirse. Ya el que quedó ahí, quedó ahí. Y le dijo, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire, estaba tan desesperado que buscó un alivio temporal. Un alivio temporal de aquel terrible tormento. Una sola gota de agua que calme esta llama. Estoy sufriendo. ¿Sí? Así es en la tierra también. A veces solamente buscamos lo temporal y no vemos lo eterno. Verso 25 de Lucas 16. Pero Abraham le dijo, hijo. Y esa es la expresión, porque aquí hay un juego de palabras. La expresión hijo es en el mismo sentido racial que había mostrado el hombre rico, porque ciertamente era su descendiente. Pero aquí deja en claro que su herencia racial no le permitía salir del infierno, ni lo salvó, ¿sí? Hijo, sí, pues eres mi descendiente. Así que le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahora estas palabras de entrada parecen que es malo tener riqueza y que lo mejor es no tener recursos económicos para estar en el cielo. Bueno, eso aparenta, pero no es así. Quiero hacer énfasis en que los bienes materiales no tienen nada que ver, y eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, ¿verdad? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? El contexto es que este hombre usó mal sus recursos, usó mal las riquezas que él recibió en vida. Y el problema para este hombre
es que en su decadencia moral, en su pecado, en su banalidad, en su egoísmo, en su arrogancia, decidió llevar una vida llena de placeres materiales, todo centrado en él mismo. Y esa es una señal de los últimos tiempos, porque habrá amadores de sí mismos. Y jamás tomó en cuenta a los demás, no le interesó, y mucho menos a aquel que le había provisto de todo, es decir, no tomó en cuenta a Dios. Él, como descendiente de Abraham, sabía que había un Dios, porque lo sabía. Sin embargo, hacer de lado a Dios fue su decisión. Él quiso vivir una vida separada de Dios y ahora estaba pagando las consecuencias. Verso 26. Y además de todo esto, dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ahora estas palabras de Jesús son claves. Todo esto, mis hermanos, es en vida, es hoy, aquí y ahora, porque llegará el día en que moriremos y no habrá vuelta atrás. ¿Sí? No hay purgatorio, no hay nada. O vas a un lado o vas al otro. Los que fueron al cielo no podrán visitar a los que estén en el infierno, no se van a ir a echar un café. Y los que estén en el infierno pues jamás podrán salir. Eso es lo que le está diciendo, no se puede, no hay forma. Y la muerte, cuando nos llegue, porque nos llegará, fijará el destino eterno. Y en el infierno no hay esperanza. No se tiene reposo ni de día ni de noche. Es un castigo que nunca termina. Una llama que nunca dejará de arder, pues es eterna. Y además, quienes estén ahí tendrán una conciencia acusadora. Recordarán a la perfección todo lo que hicieron y también por qué lo hicieron. Y estarán molestos consigo mismos al haber desperdiciado las oportunidades que Dios les dio cada día. Estarán para siempre lejos de la presencia de Dios, por lo tanto, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, esta es una perspectiva desgarradora, abandono, destierro, dolor, donde el gusano no muere y la llama no se apaga. Es un lugar terrible. Ahora, ¿quién quiere estar allí? Ahí dije, algunos estando viviendo van a levantar la mano. Mire, para ellos, para los judíos, para la audiencia farisea que escuchaban a Jesús, estas palabras parecían sin sentido. Para ellos el infierno estaba reservado para los gentiles, para los recaudadores de impuestos, para los publicanos, para los culpables, de pecados muy graves y para los no religiosos. Para esos era el infierno. Los fariseos y escribas y la gran mayoría de los descendientes de Abraham creían que por haber sido circuncidados al 8º día les garantizaba la entrada al cielo, por ser herederos. Pero este hombre rico ahora lo sabía. De nada le sirvió ser de la raza de los judíos. Mientras vivió pensó que era seguro que estaría en el paraíso, pero terminó en el infierno. Verso 27 de Lucas 16. Entonces le dijo, pues ya Lázaro no podía ir por la gota de agua. Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Mire, sigue insistiendo, envíale ahora. Ahí está el sirviente, ¿no? A la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Manda a Lázaro, ¿no? Era el IBM para él. Este hombre, mientras vivió, pensó que las riquezas eran una recompensa de parte de Dios, que esta era la señal que había sido especialmente escogido. Y sus hermanos tenían la misma creencia. Y ahora sabía que no era así, él quería advertirles. Y dijo, manda a Lázaro, dile. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Por qué Jesús dice estas palabras? En el ejemplo es Abraham, ¿no? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mire, con estas palabras estaba confirmando al hombre rico que la información necesaria para ir al cielo estaba escrita en la palabra de Dios. No hay más. Verso 30. Entonces dijo, mire, el hombre rico dijo, no, padre Abraham, no estoy de acuerdo contigo, no. Para este hombre las advertencias que se encontraban en la ley y los profetas no eran suficientes. Dijo, no, padre Abraham, no está ahí. No te creo, no es suficiente. Así que demandó una señal extraordinaria, un milagro. Dice, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si ven a Lázaro resucitado, lleno de llagas, van a decir, no, sí es verdad. Eso es lo que estaba tratando de decir.
Y esta es la clásica forma de pensar de todos aquellos que no creen en Dios. De todos aquellos que dicen, bueno, pues necesito ver algo milagroso para creer. Muéstrame, que haga un milagro, que haga algo sorprendente. ¿Quiere que cambie? Pues yo necesito ver. Para estas personas, cualquiera que no cree, sino que necesita una evidencia, un milagro para creer, la palabra de Dios no es suficiente. Así le sucedió a este hombre rico. La palabra de Dios no era suficiente. Verso 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, no tienen alternativa. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No podrán, no tienen esperanza. Y concluimos con lo siguiente. En palabras de Jesús, mis hermanos, quedó claro que para este hombre rico, así como para cualquier hombre en el mundo, el problema no es falta de información. Todo lo necesario para ser salvados está en la Escritura. Ahí está. El verdadero problema es el rechazo a la verdad, es la incredulidad. Y la incredulidad, mis hermanos, es un asunto moral, es un problema del corazón, no es un problema intelectual. Yo conozco a gente muy capaz, pero muy capaz, que tienen doctorados, que tienen licenciaturas, maestrías, doctorados, especialidades, y son creyentes. Mucha gente dice, ay, con tanto título y crecen esas cosas. No, es que no es un problema intelectual, es un problema moral, ¿sí? Y hay gente que no tiene nada y no cree, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta que el problema está en el corazón. El creer no tiene nada que ver con la inteligencia o los méritos o los logros. No sé si me doy a entender. El pecado condena, mis hermanos, a los hombres al infierno. Pero en la historia que Jesús está narrando no hay ningún pecado específico por lo cual este hombre rico estuviera ahí o que lo haya enviado ahí. Tal vez podemos pensar que este hombre rico terminó ahí porque era egoísta, porque era un libertino banal egocéntrico, porque no tenía amor ni compasión por el pobre miserable que estaba tirado en su puerta. Tal vez podemos pensar que por esa razón él estaba en el infierno. Sin embargo, esto no es así. Inclusive, quiero decirle que si el hombre rico hubiera tenido misericordia de Lázaro, hubiera sido generoso y amable con este hombre, el problema de fondo seguiría. Y muy seguramente, a pesar de sus aparentemente buenas obras, terminaría en el infierno. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aún desde el Antiguo Testamento el principio es el mismo para estar en el cielo. Número 1, se requiere el creer a la verdad acerca de Dios, el creer que Él es el soberano, el creador y el dador de todas las cosas. Si alguien no cree, va mal. Abraham creyó y le fue tomado por justicia. Se debe entender que el arrepentimiento, por eso se lo subrayé al inicio, es un papel importante, y así lo expresó Job cuando fue confrontado por Dios. Dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. Se dio cuenta que necesitaba, a pesar de que era el justo Job, arrepentirse. Se debe creer que Dios perdona el pecado si es que el arrepentimiento es verdadero. Miqueas así lo dijo, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Y además, se debe de hacer de lado la creencia de que merecemos algo. Usted y yo no merecemos nada. Si usted cree que merece algo, tiene problemas, ya sea por nuestras buenas obras o por sacrificios, porque la salvación es un regalo inmerecido. La salvación es un regalo de gracia. Y el Antiguo Testamento proporcionó toda esta información desde el principio, la información necesaria para otorgar salvación a todo hombre sincero. Pero este hombre rico no creyó en Moisés ni en los profetas, sino en sus conceptos, en sus ideas, en lo que él supuso. Y para nosotros es lo mismo. Ahora nosotros tenemos más información, tenemos la revelación de la palabra de Dios completa. Para la humanidad entera, ningún milagro que puedan ver los puede convencer de justicia y de juicio. Nada los puede convencer del cielo o el infierno. Y solo en la Biblia encontramos el camino para un día estar en la presencia de Dios. Y todo lo que acabamos de ver está resumido, esta enseñanza, en unas pocas palabras. En estas palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree,
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, y agrego, y será lanzado al lloro y al crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, claro que tenemos que hacer buenas obras, pero porque tenemos fe. No hacemos las obras para vanagloriarnos. ¿Estamos? La única forma de llegar y estar con el Señor es por medio de creer en Jesús y en su sacrificio. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, como siempre, Señor, tu palabra nos confronta, tu palabra nos aclara y también nos da una perspectiva diferente. Tú nos has enseñado en tu palabra que todo aquel que no crea en ti, que no tenga esa convicción, que no crea en la obra redentora que tú preparaste desde el inicio de los tiempos, que no crea en Jesús como Señor y Salvador, pues no podrá estar delante de ti. No importa de qué tan buenas intenciones tenga, no importa qué tan buenas crea que son sus obras. La única manera para estar delante de ti sabemos que es por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Algún día, Señor, los que estamos aquí presentes y todos los que creemos en ti, queremos estar a tu lado, Señor, en tu mesa. Queremos estar ahí reunidos, Señor, agradándonos de todo lo que tú nos has permitido hacer. Pero no queremos empezar, más bien, Señor, queremos empezar desde ahora. A veces se nos olvida disfrutar lo que tenemos cada día, todo lo que tú nos has dado, y vivimos pues enojados, molestos, con situaciones, Señor, que nos llevan a frustrarnos. Queremos disfrutar, Señor, lo que tú nos estás dando, a empezar a vivir desde este momento, Señor, la vida eterna que tú nos has prometido. Nos dejamos en tus manos, Señor, y te pedimos que esta palabra la llevemos en nuestra mente y la vayamos meditando, Señor, para que se quede bien grabada en nuestro corazón. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.